informativa en Así Amaneció. A menos de 60 días de la primera vuelta presidencial en Ecuador, nuestra última encuesta, dice la empresa Comunicaliza, muestra un panorama polarizado entre Daniel Noboa y Luisa González. En votos válidos, ambos estarían por encima del 40%. Hemos invitado hoy de manera particular a quien encabeza la empresa Comunicaliza. Nos referimos al señor Álvaro Marchante, quien está con nosotros ahora mismo aquí en Así Amaneció. Señor Marchante, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes. Saludos a toda la audiencia. Álvaro, en la línea que Comunicaliza ha presentado, ¿no hay opción para decir que tenemos empate técnico? Mira, justamente es una consulta que hicimos en el CNE porque, claro, nuestro margen de error es 1,46 al haber encuestado a 4.486 personas, pero claro, el CNE nos dijo que solo se considera un margen de error, no dos, como podríamos también pensar. Entonces, al ser una distancia de 2,7 puntos la que tenemos en este momento, no se consideraría margen de error, por tanto, no habría empate técnico. Ahora, esta posición de Daniel Noboa, el candidato presidente, adelantado en el interés del votante, al menos en la percepción que tiene, también revela el hecho de que han podido sortear, o este gobierno ha podido sortear de alguna manera, el grave problema que ha significado la crisis de los apagones. ¿Significa esto también, Álvaro, que si el gobierno mantiene su promesa de poder vivir este diciembre sin apagones y eso se extiende hasta enero, las posibilidades de crecimiento en cuanto a la intención del voto para el gobierno o para el presidente Noboa van a crecer también? Mira, aquí es importante ver cómo se ha comportado el electorado a lo largo de los últimos meses. Entonces, la cantidad de votos que más o menos pierde el presidente entre septiembre y octubre, que es el pico mínimo, donde ya tuvimos apagones de hasta 16 horas, fue de entre 6 y 7 puntos. Y la indecisión literalmente en esas fechas creció entre 6 y 7 puntos. No vimos que ni la candidata del correísmo ni el candidato ni ningún otro partido tuviera un incremento en los votos. Luego, a medida que han ido amainando los apagones, el presidente se ha ido recuperando, pero pareciera que todavía quedan entre 2 y 3 puntos en la indecisión que podría recoger, claro. Pero cuando hacemos preguntas relacionadas con los apagones, claro, la encuesta la hicimos entre el 11 y el 15 de diciembre, entonces nosotros preguntábamos si crees que desde el próximo 20 de diciembre ya no habrá apagones o si tendremos energía sin interrupciones. Aquí solo el 32% dijo sí, es decir, todavía la gente tenía dudas de que desde hoy realmente haya terminado los apagones energéticos. Otro 32% creía que iban a seguir y un 36% decían no saber. Es decir, esa incertidumbre que sumado a la gente que cree que no van a terminar, suma el 67% de la población, que casi el 68%, que dice que podría volver a haber apagones. Pero hacemos una pregunta más. Y es si crees que en los próximos meses volverá o no a haber apagones. Y aquí solo el 20% cree que se terminaron los apagones y el 40% cree que volverán, más otro 40% que no sabe. Es decir, tenemos al 80% de la población que cree que podría haber apagones en los próximos meses. Claro, si el presidente cumple su palabra y no hay apagones, obviamente este es un público al cual podría reconectar. Si vuelve a haber apagones, pues es un público que difícilmente se podría volver a conectar. 8:21 de la mañana, estamos en el contacto con Álvaro Marchante, él es especialista en campañas políticas y gerente de Comunicaliza, y acaban de lanzar una encuesta, como ustedes lo escucharon, que se hizo entre el 11 y el 14 de diciembre. Álvaro, Guillermo Hidalgo lo saluda. Oiga, me sorprende mucho la comparación de la valoración de Daniel Noboa, el presidente, y la de la señora González. Hay un 11% que ni siquiera la conoce. Sí, es un comportamiento común. Ajá. Cuando nosotros damos las opciones de respuesta, que son muy bien, bien, mal, muy mal, no sabe o no la conoce, Uh-huh. ¿qué significa este no la conoce? Este no la conoce puede ser, no la conozco lo suficiente como para valorarla, Uh-huh. porque claro, en el último año desde la campaña electoral anterior, quizás no ha tenido tanta presencia mediática, tanta presencia en redes sociales, tanta conexión con la gente. Entonces, es un porcentaje de población que o bien no la conoce, la puede conocer de cero, o bien que no tiene un conocimiento suficiente para valorarla.
Y lo otro que me sorprende, o no sé si me sorprende es la palabra, o no sé cómo interpretarlo y quiero que me ayude, es lo que usted hablaba, el tema de los apagones. Parece que los apagones, la gente o el votante o los que usted encuestó, no terminan de echarle la culpa al presidente Noboa porque tiene un 51% positivo versus un 39% negativo. Uno hubiera podido creer que la gente le hubiera dicho, él es el culpable, pero no se ve así. En varias encuestas hemos podido preguntar quién consideran que es el responsable de los apagones. Más o menos el 25% de la población responsabiliza directamente al gobierno actual de los apagones, un 34% más o menos responsabiliza a gobiernos anteriores y entre un 35 y un 40 responsabiliza a las condiciones climáticas. Claro, ahora las condiciones climáticas han cambiado, esto también ayuda a que haya más energía y probablemente en este momento la gente podría responder de otra manera, pero desde que empezaron los apagones, aproximadamente 20% al inicio y 25% hasta hace una semana responsabilizaban directamente al gobierno actual, mientras que el 75% restante responsabilizaba bien a otros gobiernos o bien a condiciones climáticas. Álvaro, Priscila Jacome te saluda. Es importante resaltar justamente el lado energético, que es una de las principales preocupaciones, pero dentro de la investigación y la encuesta que ustedes hacen, también resalta que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. En ese sentido, ¿cuáles son los hallazgos que encontraron? Sí, aquí de nuevo es importante verlo en el tiempo y de hecho no hace falta ver la película completa, aquí al menos hace falta ver desde septiembre. Si nos vamos a agosto, por ejemplo, la gente que se preocupaba por apagones era entre el 0 y el 1%, prácticamente nadie tenía esta preocupación, pero a medida que fueron avanzando, llegando a los apagones, primero cortos, como fueron al inicio de septiembre, llegamos hasta una cifra de 4 o 5 puntos, pero cuando ya pasamos a apagones de 12, 13, 14, 16 horas, llegamos hasta una cifra del 23% de la población que decía que los apagones eran el principal problema del país. Claro, aquí estamos hablando que solo había 2 puntos de distancia entre apagones y delincuencia. Prácticamente los apagones se habían convertido en el principal problema del país. Probablemente una semana más con cortes de 12 horas y habrían alcanzado la inseguridad. Pero claro, luego inmediatamente, 19 de noviembre, ya comenzaron la reducción de los cortes. Si no me equivoco, aquí bajaron a 8 y ya teníamos una reducción de unos 3 puntos. Ahora bien, Posteriormente ya se reducen hasta 4 o 5 horas, que era con lo que hicimos esta encuesta, y ahí ya la gente que decía que los apagones eran el principal problema se reduce en 11 puntos. Claro, estos 11 puntos estuvimos viendo hacia dónde migraban y vemos cómo inseguridad sube 7 puntos, quizás por un efecto rebote, porque problemas económicos no suben. Y esto lo podemos saber o definir como efecto rebote, aunque es algo que tenemos que revisar más cualitativamente, porque hicimos una pregunta si la gente creía que la inseguridad en las últimas semanas había mejorado o se había reducido. Entonces, la gente que creía que se había mejorado la inseguridad en las últimas semanas, perdón, la seguridad en las últimas semanas, mejora 11 puntos respecto de octubre, que fue el pico más alto de los apagones. Entonces, sí que es un dato curioso, porque quizás la gente está sintiendo que la inseguridad en su entorno se está reduciendo, pero que en el ámbito nacional todavía es un problema que no puede descartarse. Álvaro, Alfonso Rollero te saluda. He ¿Qué estado tal, viendo, Alfonso? un gusto saludarte, Álvaro. He estado viendo tus encuestas, digamos, las varias otras encuestas anteriores, y he notado algo en cuanto a las edades y las preferencias. El mito de los jóvenes que están con el gobierno o los jóvenes están con Luisa González. Veo datos similares y donde noto tal vez un mayor desprendimiento de uno de los candidatos es arriba de los 45 años, inclusive los 60. Ese voto tal vez que conoce la historia y conoce el presente. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? Sí, de hecho, ahora en este momento Luisa González estaría ganando entre el voto más joven y a medida que aumenta la edad, sí que el voto del correísmo va reduciéndose. En el caso de Daniel Noboa, en este momento, aunque meses atrás sí que tenía el primer lugar entre el voto joven, en este momento sí que se redujo, vamos a decir, de una manera considerable. Y claro, a medida que aumenta la edad, su intención de voto también sube notablemente. Si vemos la aprobación, por ejemplo, de Daniel Noboa entre 16 y 24 años es 41%, 25 a 40 años es 47%, 41 a 60 es 54% y más de 60 años es 65%.
En el caso de Luisa González, vemos como entre 16 y 40 es 44%, pero ya cuando subimos 41 a 60 años se reduce hasta 37 y más de 60 se reduce hasta el 27%. Es decir, tenemos dos electorados que son de alguna manera inversos en edad. Álvaro, queremos agradecer su participación en este espacio. Ha sido Álvaro Marchante, él es el principal de la empresa encuestadora Comunicaliza, dándonos algunos detalles y algunas interpretaciones de lo que ha significado su más reciente estudio, que coloca a Daniel Noboa por encima de su principal opositora en la contienda electoral de febrero próximo, la correísta Luisa González. Veremos cómo se mueven los números de aquí hasta fin de año y en los primeros días del 2025. Así seguimos en Así Amaneció, son las 8:28.